administrativos. Es complicado que la propia administración pública vaya a pedir la nulidad de su acto administrativo, pero los dispositivos así están establecidos. Pero si nosotros regresamos a las primeras diapositivas de esta de la nulidad, que viene a ser el artículo 202 de la Ley de Procedimientos Administrativos, nosotros vamos a encontrar que dice que esta puede ser declarada de oficio en cualquier momento, así haya transcurrido el plazo de un año, siempre y cuando agravie el interés público. ¿Cuándo agravia un acto administrativo el interés público? Cuando evidentemente está de por medio algunos derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente. Hoy en día que está muy de moda el derecho a la preservación del ambiente, entonces ahí evidentemente hay principios fundamentales, principios supremos que van más allá del interés particular de cada uno de nosotros. Pasemos, por favor. La revocación. Los actos administrativos, declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad. Yo discrepo con la revocación, porque hay un principio también fundamental, la estabilidad del acto administrativo. Si el acto administrativo se dictó dentro de las formalidades de la ley y en base a los dispositivos vigentes, la revocación como principio general nos establece que no puede ser revocado. Pero más adelante dice que puede ser revocado si la ley así lo ha establecido. En nuestra ley del procedimiento administrativo sí se establece la revocación por situaciones que con posterioridad a la emisión del acto administrativo hayan surgido y en consecuencia y las condiciones por las cuales se otorgó el acto administrativo hayan cambiado. Yo discrepo con esta redacción y discrepo por lo siguiente, porque si yo obtuve mi derecho frente a una normatividad vigente en ese momento y las circunstancias han cambiado, cambió la zonificación, cambió los índices de uso, cambió los parámetros, cambió el dispositivo legal, no me vas a revocar pues mi derecho que obtuve. El distrito de Lince, en un procedimiento administrativo, vino una tercera administrada, pidió la nulidad del acto administrativo, que era el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento tenía aproximadamente ya más de 10 años, porque ahora pues ya no es que cada año hay que sacarla ni nada por el estilo, y además había un proceso judicial de por medio. La gerencia que resuelven en primera instancia, conforme al artículo 39 de su ley, se inhibe de conocer el procedimiento porque había un proceso judicial en curso. Artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 410 del Código Penal, abocamiento indebido. Nadie puede interferir en un proceso que está en curso ante el órgano jurisdiccional. Se interpone el recurso de reconsideración, deniega, se interpone el recurso de apelación y va a la gerencia. La gerencia, cuando resuelve, declara improcedente la solicitud de la nulidad de la resolución. No hay recurso de nulidad, en principio esto es una facultad de la administración. Y de oficio, en el artículo número 2, artículo número 2, segundo de la parte resolutiva, dice que se revoca la licencia de funcionamiento. Un disparate total. Porque la revocación, si voy a revocar el acto administrativo, tengo que darle la posibilidad al administrado de que se pueda defender. O sea, es iniciar un otro procedimiento donde lo notifique, le dé la posibilidad de actuar pruebas, de defenderse, de presentar alegaciones y en consecuencia recién poder emitir un nuevo acto administrativo. Evidentemente que esta persona, abuso de autoridad, usurpación de funciones,
y hasta delito contra la fe pública en la modalidad falsedad ideológica, dependiendo cómo lo veamos, atentando contra el debido procedimiento, el derecho de defensa, la tutela administrativa. Eso no puede ser, pues. Eso es un abuso total. Que es un abuso total por una sencilla razón. Porque la revocación es otro procedimiento, se inicia otro procedimiento. Y en consecuencia, al haberse actuado de esta manera, lo único que hizo pues es plasmar una arbitrariedad. Y lo peor de todo, con este tema de la ejecutoriedad del acto administrativo, que es diferente a ejecutividad, que en el acto sancionador, en consecuencia, van a los 2 días y le clausuran el establecimiento. O sea, con situaciones de esta naturaleza, evidentemente, pues, ¿quién tiene fe en la administración pública? Claro, denuncia penal, denuncia ante la OSI, demanda contenciosa administrativa, incluso para el amparo, porque hay una violación constitucional flagrante. Pero ya el daño se había ocasionado. Yo creo que ahí, por ejemplo, debemos reglamentar mejor la revocación. La revocación la tenemos solamente puesta en el artículo 203 y ahí anda suelta. En la Argentina está prohibida la revocación por la ley. La ley prohíbe la revocación. Claro, por un principio, la estabilidad del acto administrativo. Y en todo caso, si discrepo de ese acto administrativo, me voy al órgano jurisdiccional. Lo que está pasando hoy en día, ¿por qué llamo la atención? Este señor ha venido zampado, no, nada de eso. ¿Por qué llamo la atención? Por una sencilla razón, porque la administración pública, como la revocación no tiene plazo, mientras para declarar la nulidad si hay 1 año, hoy en día la administración pública cuando quiere actuar arbitrariamente y en forma abusiva, está utilizando la figura de la revocación. Creo que hay que modificar y hacer mucho más amplio el criterio de la revocación y establecer plazos y cosas mucho más es más, decir con mucha claridad que tiene que ser, a pesar que lo dice que se le debe dar el derecho de defensa, etcétera, pero es decir, otro procedimiento distinto al de la nulidad que se pudiera haber iniciado. Por principio, en consecuencia, yo discrepo de la revocación del acto administrativo. Se está prestando para los abusos de parte de la administración pública. Y en consecuencia, creo que hay otros mecanismos que la propia ley nos faculta, si todo acto administrativo es recurrible, como decimos, para poder enervar la validez de un acto administrativo. Pasemos, por favor. A la facultad de contradicción. Empezar a celebrar, o descansar para mañana empezar a celebrar, ¿no? Bueno, ahora hay día de todo también. Bueno, el padre sí se justifica, pero hay día de todo, han sacado, ¿no? Bien, la facultad de contradicción. Conforme a lo señalado frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce, lesiona un derecho o interés legítimo, procede su conducción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos. El acto administrativo, hemos dicho, es recurrible. Siendo recurrible el acto administrativo, un favor, señor, ¿podría cerrarnos la puerta? Gracias. Siendo recurrible el acto administrativo, puedo formular su contradicción en sede administrativa. Cuando empieza a computarse los plazos. Ahí ha habido modificaciones interesantes. Claro, la notificación personal se ejecuta desde el momento de su notificación y se empieza a computar al día siguiente de la notificación. Son cosas distintas. Las notificaciones hechas por periódico desde la última publicación que se hizo. Hoy en día se puede notificar hasta por correo electrónico. Si en el expediente figura el correo electrónico por fax, se puede notificar por correo electrónico o los medios alternativos de una notificación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Por una sencilla razón, en el procedimiento administrativo, si uno tuvo conocimiento de su emisión o estuvo presente cuando se emitió el acto administrativo,
se considera notificado en ese momento y carece de objeto la notificación. Claro está, si la administración me notifica, me habilita los plazos. Pero si la administración no me notifica y yo he estado presente, en consecuencia el plazo se empieza a computar desde el momento que yo tomé conocimiento. Un tema que en estos momentos se me viene a la memoria fue, no el actual, el anterior alcalde de Huaral, estuvo en la sesión de consejo que lo vacaron. Y esperaba que nos notificaran, pues. Y no lo notificaron después de una semana, y él interpuso su recurso a los 20 días. Cuando vino en apelación, dijeron que el acuerdo, que es un acto de gobierno, había quedado consentido porque él estuvo presente al momento que se emitió. Entonces tomó conocimiento del mismo, y al tomar conocimiento debió haberlo impugnado dentro de los plazos de los 15 días. Es importante, por ello, la notificación, claro, y la constancia de la recepción de dicha notificación. Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite, cuidado, trámite, que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión. Actos impugnables definitivos, o sea, estamos hablando de actos administrativos, no de actos sexuales, ¿ok? Que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. En consecuencia, un memorándum, que es un acto de administración, que no es un acto administrativo, donde, por ejemplo, me sancionan por 30 días, recordemos el 276, Ley de Bases de la Carrera Pública, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión hasta 30 días, sin proceso, con proceso administrativo, suspensión hasta 12 meses y de ahí la destitución. Como memorándum me suspenden 30 días, sin proceso. ¿Puedo interponer recurso de apelación? Sí. ¿Por qué? Porque me causa indefensión. Al causarme indefensión, ¿puedo apelar de ese memorándum, que es un tema interno? Sí, porque me está sancionando. Entonces, tenemos aquí tres variables. La primera, los actos administrativos. La segunda, que imposibiliten la continuación del procedimiento. Y la tercera, que me causen indefensión. En consecuencia, en cada uno de los casos, nosotros tenemos la posibilidad de interponer el recurso correspondiente. Lo que tiene que hacer es acelerar para poderla resolver inmediatamente, pero no puede dejar de resolver la reconsideración. Si yo administrado, si soy solo, interpongo reconsideración y apelación, no se pueden ejecutar, no se puede interponer simultáneamente. Entonces resolveré la reconsideración y después le denegaré la apelación y después tendrá que interponer el recurso de apelación. ¿Y por qué le puedo denegar? Y no estoy ahí aplicando ningún control difuso, que a veces dice el TCI, está ahí equivocado en ese tema. Simplemente estoy aplicando la ley. Estoy aplicando la ley porque dice que no puedo hacer valer los recursos alternativamente, ¿verdad? No puedo hacerlos en forma simultánea, perdón. Silencio administrativo en materia de recursos. Silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto en la ley del silencio administrativo. ¿Qué dice la ley del silencio? Yo interpongo mi recurso de apelación. Y si no se han pronunciado, en consecuencia, obtengo mi silencio administrativo positivo, salvo en aquellos casos que nunca obtendré mi silencio administrativo siempre y cuando no cumpla con los requisitos establecidos en la ley. El artículo 10, numeral 3 de la nulidad del acto administrativo dice, pues, aquellos obtenidos por silencio administrativo positivo. Me explico. En los temas de salud, seguridad,
medio ambiente, casinos, tragamonedas, banca y seguro, etcétera, dice silencio administrativo negativo, la propia ley. Pero silencio administrativo negativo, ¿por qué? Porque significa que en el transcurso del tiempo, los 30 días, no voy a ganar mi derecho al positivo. ¿Significa que toda la vida va a ser negativo? No. Significa que debo cumplir con todos los requisitos que me establezcan los TUPAS. Entonces, por ejemplo, cuando dice salud, medio ambiente, claro, pues, o sea, cuando dicen tragamonedas, el informe del MITINS, el informe de los propios gobiernos locales en el medio ambiente, el impacto ambiental, el impacto sonoro, los estudios de impacto ambiental, los estudios del impacto sonoro, es decir, tengo que cumplir con todos los requisitos para obtener el derecho. Entonces, no se trata aquí, en estos temas que son sensibles, no se trata de que en el transcurso de tiempo alcance el derecho. Aquí, en el silencio administrativo negativo, lo que tengo que es cumplir con todos los requisitos que me establecen los TUPAS. Por eso en los TUPAS lo que tiene que haber siempre tres cosas y tenemos que exigirle a las autoridades que emitan los TUPAS. Me preguntaban en intermedio, ¿qué pasa si no hay los TUPAS? Ya lo dije, silencio administrativo positivo por la aplicación de la ley. Los TUPAS tienen que tener tres cosas. Los tres derechos, o los tres supuestos que se presentan. El silencio administrativo positivo, que viene en segundo lugar, el silencio administrativo de la aprobación automática. El silencio administrativo de la aprobación automática es: presento mi solicitud, cumplo con todos los requisitos establecidos en el TUPA. Normalmente esto sucede en casos específicos como las licencias, copias certificadas, etc. Y en consecuencia, en ese momento gané mi derecho con la sola presentación. ¿Qué me sirve en ese momento? Basta la sola presentación de mi solicitud. Un segundo instrumento, un segundo documento, en la ley del silencio nos habla, y también en la ley de procedimientos, de una declaración jurada, donde la encontramos en la PCM, la declaración jurada, que es una declaración jurada simple, que se llena, que unos cuadritos, calificación automática, calificación previa, y la declaración jurada. Entonces, y en tercer lugar, también aplicable para ambos casos de la aprobación automática y la calificación previa, la solicitud, si es que necesito la resolución, el acto ficto, la resolución presunta, si necesito, puedo solicitar a la administración que me lo otorgue dentro de un plazo de 5 días. Y ustedes me dirán, ¿en qué caso necesito que me otorguen la resolución? Por ejemplo, las resoluciones de INDECI, de defensa civil. Porque yo no puedo ir con mi acto administrativo ficto, gané mi silencio, a que me den una autorización de funcionamiento, la autorización del MITINS, etc. Ahí me van a exigir la entrega física de la resolución. ¿Puedo pedirle a la administración que me otorgue? Sí. ¿La administración está en la obligación de otorgármela? Sí. ¿No cumple con otorgármela? Delito de abuso de autoridad por omisión 377 del Código Penal, pero además, que es un poquito largo, pero es una demanda de garantía, es una acción de cumplimiento, para que cumpla la norma. ¿Ok? Entonces, y el segundo paso, eso es calificación previa. ¿Qué es la calificación previa? 30 días, el transcurso del tiempo pierde la administración pública la facultad de resolver. Pero si es silencio administrativo negativo y está establecido así en el TUPA, la administración pública está en la obligación de resolver. Y también en los TUPAs tiene que estar establecido el silencio administrativo negativo. Calificación automática, calificación previa, silencio administrativo negativo. Tienen que estar debidamente establecidas en los textos únicos de procedimientos administrativos. Suspensión de la ejecución.
La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. ¿Cuándo se da esto, amigos? Esto se da en los procedimientos administrativos. La ejecutoriedad del acto administrativo. Se emite una resolución sobre un acto administrativo y en consecuencia inmediatamente la notifico y la puedo ejecutar. ¿Y qué sucede en el procedimiento sancionador? 237, este es el 216 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que ya está en el procedimiento, en el capítulo sancionador, a partir del 230 en adelante. En el 237 habla de la ejecutividad del acto administrativo. Y la ejecutividad del acto administrativo es la exigencia del cumplimiento del acto administrativo. Gordillo, un tratado, tiene 4 libros, el Tratado de Derecho Administrativo, nos habla de la ejecutividad del acto administrativo. Entonces, la ejecutividad del acto administrativo solo en el procedimiento sancionador es exigible cuando éste ha quedado consentido, cuando ha quedado firme. ¿En base a qué? Vamos a poner un ejemplo. En base al principio de presunción de inocencia. ¿Cuál es el ejemplo? Normalmente vemos en el Diario Oficial del Peruano que se publican resoluciones de instauración de procesos administrativos. Y después se publican las resoluciones de sanción. ¿Ok? Con proceso administrativo, la comisión permanente o la comisión especial opinó por una sanción, la autoridad ejecuta la sanción. ¿Y qué sucede? ¿Ahí opera la ejecutoriedad del acto administrativo? No. Ahí tiene que quedar consentido el acto administrativo para que opere la ejecutividad del acto administrativo. Y lo que sucede en nuestro país, lamentablemente en muchas instituciones públicas, te notifican la resolución de sanción y al día siguiente te están sacando la tarjeta o no te dejan ingresar a trabajar, está suspendido. Y eso es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque de por medio está el principio de presunción de inocencia, que es un principio constitucional inherente a la condición de ser humano. Y al ser un principio constitucional tiene que quedar consentida para que pueda ejecutarse la ejecutividad del acto administrativo. Esa es la sanción. Entonces ahí hay diferencia entre la ejecutoriedad del acto administrativo, que se ejecuta inmediatamente emitido, y la ejecutividad del acto administrativo de un procedimiento sancionador. La ejecutividad es una vez que esté quedado firme y que haya interpuesto mis recursos correspondientes o no haya interpuesto ninguno. Suspensión de la ejecución. La autoridad a quien compete resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto, cuando la ejecución pudiera causar perjuicio o que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. Realmente se da muy pocas veces esto de la suspensión del acto administrativo. Muy pocas veces la autoridad atiende que suspenda la ejecución si es que uno interpone el recurso. Interpongo el recurso de apelación y digo que se suspenda en tanto se resuelve el recurso de apelación o el recurso de reconsideración. Normalmente las autoridades no se pronuncian y no se pronuncian por desconocimiento. Por ejemplo, las medidas cautelares en el procedimiento administrativo no las hacen valer o uno incluso no las solicita. Y más es por desconocimiento del administrado y del administrador que por otra cosa. Porque la ley no nos permite interponer y que la administración también, vía medida cautelar, puede hacer un juzgamiento anticipado, que es la característica de la medida cautelar. La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación suficiente, razonada. El principio de razonabilidad
va aparejado al principio de proporcionalidad. Ambos principios son primos hermanos y en consecuencia van juntos para que la administración pueda resolver de forma razonada y proporcional a la sanción o a la decisión que se toma. Entre el perjuicio que causaría al interés público o terceros. Claro, si está de por medio del interés público, hay una situación mucho más que ponderar que el interés personal. Al disponerse la suspensión podrán adoptarse medidas que sean necesarias para asegurar la ejecución del interés público o los derechos de terceros. ¿Qué medidas se refiere a estas? Medidas cautelares. La administración pública dispone la suspensión y puede adoptar medidas cautelares. Claro que sí, puede adoptar medidas cautelares disponiendo la suspensión y asegura la protección del interés público y el propio resultado. La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso administrativo. La suspensión durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso administrativo. Sin embargo, esta parte no se suele dar. Y no se suele dar, ¿por qué? Porque si se acabó el procedimiento administrativo, en consecuencia, el acto administrativo es ejecutable, agotado el procedimiento administrativo. La ejecutoriedad o la ejecutividad empieza a funcionar. Así interponga mi demanda contenciosa administrativa. La vía administrativa se agotó, por lo cual esto no opera. ¿Qué es lo que ahí tiene que operar? Así interponga yo mi demanda contenciosa administrativa. ¿Suspende el acto administrativo? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una medida cautelar fuera de proceso o dentro del proceso, y solicito la medida cautelar y en consecuencia dispondrá el órgano jurisdiccional la suspensión del acto administrativo. Agotada la vía administrativa, se ejecuta. Terminada la vía administrativa, se ejecuta. La interposición de la demanda, ¿suspende? No. Hasta que el Poder Judicial no emita una resolución. Esto es a diferencia del procedimiento de revisión judicial de las ejecuciones coactivas. La presentación de la demanda de la revisión judicial suspende la ejecución coactiva, dependiendo de los casos. Si es un tema puramente tributario, necesariamente tengo que haber cumplido con la obligación tributaria. Si es un tema que deviene de un procedimiento administrativo, evidentemente esto sí devendrá en la suspensión correspondiente en el caso de los gobiernos locales y también en el caso de los gobiernos locales en el tema tributario. Si es de tributación nacional, la demanda contenciosa administrativa procede solamente si he cumplido con el pago. Con la premisa del facilismo, paga primero y después te doy la razón, que es un criterio equivocado. Agotamiento de la vía administrativa. Los actos administrativos que agoten la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. La ley que regula el procedimiento contencioso administrativo, con los últimos decretos del año pasado, también ha sido modificada sustancialmente. Hay unas modificaciones importantísimas en cuanto a la ley del procedimiento contencioso administrativo, que ha sido también materia de exposición en este curso. Bien, amigos, yo les agradezco haberme soportado. Debe ser aburrido, como les dije, escucharme hablar un día viernes a estas horas, viernes, ¿no? Sábado chico, ¿no? Entonces, viernes jurídico, dicen los abogados. Y entonces les agradezco por haberme soportado y nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Mi agradecimiento a los organizadores por haberme permitido estar con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Bonito fin de semana.